Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. ¿Qué tal? Bienvenidos a la tarde de NTN 24. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, los invitamos a marcar presencia aquí con nosotros, a marcar su sintonía a través de las cuentas de Twitter en @NTN24, la tarde NTN24, mi cuenta personal @Yoeli Ramírez. Comenzamos. Estados Unidos se alista para la llegada de una histórica ola de frío. El sur y este de la Unión Americana son las zonas que se verán más afectadas, pero se prevé que a partir del miércoles o el jueves las temperaturas caigan por debajo del punto de congelación en los 50 estados, incluyendo Florida y Hawái. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica una tormenta de nieve para el fin de semana con temperaturas de 10 a 20 grados por debajo del promedio. Vamos a revisar cuáles son los estados que vivirán las condiciones más adversas a partir de este miércoles y hasta el fin de semana. Ciudades como Minneapolis, en el estado de Minnesota, y Chicago, en Illinois, verán temperaturas bajo cero cercanas a los registros históricos más bajos. El aire frío irá directamente del Ártico canadiense, de acuerdo con el Servicio Meteorológico de Estados Unidos. Puntualmente para el día sábado, nieve, aguanieve o incluso la llamada lluvia helada podrían afectar partes del noreste del estado de Georgia hacia las Carolinas y el sur de Virginia, según advirtió The Weather Channel. 4 de la tarde, 6 minutos en la costa este de los Estados Unidos. Vamos a revisar otras noticias de la agenda informativa del día. Noticia la renuncia de la vicepresidenta de Ecuador, María Alejandra Vicuña, hace minutos, y a través de su cuenta de Twitter la funcionaria publicó una carta en la que anuncia que se aparta del cargo tras haber sido acusada de supuestos cobros ilegales cuando ejercía como parlamentaria por el partido Alianza País, aunque ayer solicitó una licencia para ejercer su derecho a la defensa. 24 horas después da a conocer su determinación, según dijo, para no afectar la gestión del gobierno. El país no merece esta inestabilidad, por lo que presento la renuncia a mi cargo como vicepresidenta. No me voy a prestar a que se abone a rumores de muerte cruzada, de renuncia del presidente o de grave conmoción interna. Toda acción es en beneficio de los ciudadanos. Noticia Francia, donde el gobierno de Emmanuel Macron dio su brazo a torcer en lo que se considera una victoria para el movimiento Ciudadanos, conocido como Chalecos Amarillos, ante las imparables protestas y una preocupante ola de violencia que ha sacudido al país. El primer ministro francés anunció el congelamiento de los impuestos a la gasolina. Sin embargo, y tras varios días de disturbios, los bloqueos continúan. Los manifestantes crearon nuevos focos de protesta en la autopista que une a París con la capital belga, Bruselas. Creen que los pasos adoptados por el gobierno no son suficientes. Suspendo, por una duración de 6 meses, estas medidas fiscales. Esta cólera viene de lejos. Incubó durante mucho tiempo. Muchas veces se quedó muda por pudor o por orgullo. Hoy se expresa con fuerza y de manera colectiva. Esta cólera habría que ser sordo o ciego para no verla, ni escucharla. Es noticia el Congreso de Costa Rica, que aprobó con 34 votos a favor y 17 en contra la controvertida reforma tributaria. El proyecto, que generó protestas en la ciudadanía, incluye, entre otras medidas, la disminución de los beneficios salariales a los trabajadores públicos y un incremento al impuesto de venta del 13%. El presidente Carlos Alvarado insiste en que se trata de una medida necesaria para evitar una crisis fiscal. Noticia, una nueva caída del presidente de Chile, Sebastián Piñera, en las encuestas. Un reciente sondeo muestra que el mandatario de derecha cuenta con 44% del respaldo popular, lo que representa un retroceso de 4 puntos respecto al mes anterior. En Santiago de Chile está Juan Pablo Monsalve con la información. Hola, ¿qué tal, televidentes del programa La Tarde de NTN 24? Pues sin duda es complejo el panorama que enfrenta el presidente Sebastián
Piñera frente a la percepción ciudadana. El 49%, efectivamente, como ustedes lo señalaban, de la ciudadanía rechazan la gestión del mandatario. Nosotros tuvimos la posibilidad de consultar sobre este tema al analista político y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Pablo Lacoste, quien insiste en que es muy importante que el presidente busque las estrategias necesarias para reencantar a la ciudadanía. Ha logrado mantener en piloto automático la economía nacional, las variables macroeconómicas funcionan muy bien, el país crece, pero le ha faltado crear una utopía, nuevos objetivos históricos para la sociedad, crear nuevos sueños, nuevos proyectos de futuro, más esperanza. Eso no lo ha podido crear. Este sondeo de opinión se conoce precisamente en medio de una convulsión política y social que se vive en Chile luego de la muerte de un comunero mapuche en la región de la Araucanía en medio de un operativo policial. Desde el oficialismo aseguran que el presidente Sebastián Piñera se debe mover por convicciones y no por lo que marquen precisamente las encuestas. Cuando uno gobierna tiene que hacerlo por convicciones y con convicciones. El presidente Lagos impulsó el término de la pena de muerte pese a que el 70 y tantos % de los encuestados, en todas las encuestas, estaba a favor de la pena de muerte. Por convicción el presidente Lagos avanzó igual. El presidente Piñera está convencido, y lo estamos en Chile Vamos, que la propuesta del Plan Araucanía es lo correcto en la Araucanía, es la forma de avanzar, pero que en paralelo también hay que garantizarle a las miles de personas que viven allá orden público y seguridad. Consultamos precisamente a la ciudadanía cómo ellos están viendo lo que ha desarrollado hasta el momento el presidente Sebastián Piñera en estos 9 meses de gobierno. Las opiniones están divididas. Más o menos, porque hay cosas que no se han hecho, no se han cumplido. Sobre todo en la parte de educación, salud. O sea, encuentro que malísimo, todo mal, todas las cosas que está haciendo, tanto lo de la salud. Hay que tener mucha paciencia y hay que colaborar por casa también. Sin duda el gobierno del presidente Sebastián Piñera tiene por delante varios retos, tal vez uno de ellos lograr que estas cifras macroeconómicas que son positivas se reflejen en el bolsillo de todos los chilenos. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en el programa La Tarde de NTN 24. Y es noticia en España la reacción política y ciudadana al triunfo del partido ultraderechista Vox en las elecciones de la región española de Andalucía. Miles de personas protestaron en varias ciudades contra el auge de la extrema derecha. En Madrid, Marcelo Moncayo tiene el reporte. Adelante, Marcelo. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la tarde, amigos televidentes. Luego de conocerse los resultados de las elecciones autonómicas en Andalucía, los partidos de oposición consideran que estos malos resultados que ha obtenido el Partido Socialista demuestran que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tiene que renunciar y convocar nuevas elecciones generales. En Andalucía, en España, simpatizantes de los partidos de izquierda protestaron contra la incursión del partido político Vox, calificado por algunos sectores como de extrema derecha. Los votos obtenidos luego de las elecciones autonómicas de Andalucía les permiten llegar por primera vez a un parlamento con 12 diputados, ayudando así a que los grupos de derecha andaluces sumen más votos que los de izquierda, poniendo en peligro la hegemonía del Partido Socialista luego de 36 años de gobierno en esa región española. Para la oposición, esta caída del Partido Socialista en Andalucía debería ser una señal para que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, convoque elecciones generales. A tenor de estos resultados y del batacazo electoral que se ha llevado el Partido Socialista, Pedro Sánchez debería convocar elecciones de inmediato. Yo creo que su aventura, después de la moción de censura, patrocinada por los enemigos de España, por los podemitas, por los independentistas y por los batasunos, ha concluido. Pero la derrota del Partido Socialista Obrero Español en Andalucía es la derrota del sanchismo y es la derrota de Pedro Sánchez. Los andaluces han sido los primeros españoles que le han dicho a Pedro Sánchez: basta ya de humillación, basta ya de agachar la cabeza frente a los separatistas, basta ya de gobernar España con quien quieren romperla. De su parte, el Partido Socialista cree que la situación en Cataluña podría haber tenido algo de influencia en la votación andaluza. Todo influye, porque no estamos hablando de un país extranjero ni de una isla, pero lo sabíamos antes también que iba a influir. En estos momentos se abre un periodo de negociación que incluye también hablar con el partido Vox, situación que los socialistas no están dispuestos a hacer, mientras que populares y ciudadanos no lo descartan.
Televidentes de la tarde, pese a estos malos resultados obtenidos por Susana Díaz, ella asegura que intentará conseguir los acuerdos necesarios para seguir gobernando en Andalucía. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. En Colombia sigue siendo noticia el escándalo por el video en que se observa al ex candidato presidencial y actual senador, el que está viendo en pantalla, Gustavo Petro, recibiendo fajos de billetes y guardándolos en una bolsa plástica. Aunque el video fue publicado hace más de una semana, fue hasta hoy que el representante del movimiento Colombia Humana ofreció una entrevista y una rueda de prensa para explicar las circunstancias en que fue tomado el material audiovisual. Petro mantuvo la versión de que se trató de un préstamo del arquitecto Simón Vélez y aseguró que lo que realmente importa es que se está tratando de crear un caso judicial en su contra. El video es escandaloso, feo, lo que quieras. Pero ahí no hay nada irregular. Al ser del 2005 no le sirve a Belardo para su tesis, que se llama Construir un caso. Y entonces por eso se empeña en que el video es del 2009 y el 2009, y lo primero que hay que comprobar es eso. En medio de esta polémica se han generado diferentes contradicciones. Por un lado, el senador y ex candidato presidencial Gustavo Petro aseguró públicamente que el dinero correspondería a un préstamo de un amigo, un arquitecto colombiano de nombre Simón Vélez. El origen de los recursos ahí lo dice el mismo video. Es el arquitecto Simón Vélez, que es un arquitecto insigne de Colombia en el mundo, que quiso prestar un recurso. Sin embargo, el arquitecto señalado negó la versión y por medio de un comunicado aseguró que nunca realizó dicho préstamo. Yo, Simón Vélez, arquitecto de profesión, identificado como aparece al pie de mi firma y a raíz de la aseveración hecha en redes sociales, aclaro a la opinión pública que yo no le he hecho ningún préstamo a nadie, y mucho menos al señor Gustavo Petro. ¿Quién grabó el video? El viernes pasado, en medio de una seguidilla de trinos, Gustavo Petro trata de responder quién grabó el video. No señala a nadie directamente. No creo que sea el DAS el que ordena la grabación de esa reunión. Creo que el que lo hace con intención de ponerme bajo chantaje en búsqueda de posibilidades de empleo futuro. Por eso dura 14 años guardado y creo que con la pérdida de la presidencial se deciden a venderlo. Hoy, en el video de su cuenta de Facebook, revela que lo grabó Juan Carlos Montes y que él se dio cuenta en ese mismo instante. El acto quedó debidamente registrado en la grabación que el mismo ingeniero Montes realizó en su casa. Yo había observado la cámara de casete VH5 que apuntaba a la mesa. ¿Con qué fin se grabó el video? En el mismo trino del viernes, Petro asegura que pudo haber sido grabado para un chantaje futuro. Creo que el que lo hace con intención de ponerme bajo chantaje en búsqueda de posibilidades de empleo futuro. Por eso dura 14 años guardado. Hoy, Petro asegura que no había ningún fin extorsivo. Detrás de la grabación del video no hubo un ánimo extorsivo. Por eso quedó 14 años guardado en los archivos de Juan Carlos. ¿Cuándo fue grabado el video? Aunque hace 3 días Petro no lograba dar la fecha exacta del video. Estoy tratando de verificar la fecha exacta del video. Es antes de campaña al Congreso. Soy representante a la Cámara y creo, sin tener aún seguridad, que estoy ante unas elecciones internas nacionales para elección de delegados al Congreso de la Unidad del Polo en junio de 2005. Hoy asegura que él conserva el cassette original en el que se puede verificar la fecha. Tenemos el original del video en su vieja tecnología, en donde técnicamente se puede establecer con claridad la fecha. ¿Para qué era el dinero? Tras el debate en el que se reveló el video, Gustavo Bolívar, senador de la lista de la decencia y compañero de Gustavo Petro, aseguró que el dinero era para la campaña al Congreso en 2006. En debates sobre coimas de Odebrecht a corruptos del uribismo, pasan videos donde Petro recibe dinero para campaña de 2006. Sin embargo, hoy Petro aclaró que era para la campaña del Congreso de la Unidad del Polo Democrático en 2005. Se citaron elecciones para delegados al Congreso de la Unidad, que sería el Congreso Constitutivo del movimiento. Saludamos a esta hora a Eduard Rodríguez, representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Un placer poder estar con ustedes y qué bueno debatir sobre estos actos tan bochornosos que hoy están en vilo y nos tienen dando explicaciones al principal opositor del presidente Duque. Gustavo Petro decía que recibir efectivo en ese momento para la campaña no era delito y que se está creando un caso judicial. ¿Hay espacio para tal, incluso para una sanción judicial? Aquí lo que tiene que responder Gustavo Petro es de dónde venía ese dinero, porque la persona que dice que le prestó, le donó, le entregó el dinero, pues
contrario a lo que él dice, ha manifestado que ni presta plata ni ha dado ningún dinero para ninguna campaña. Ahora, yo creo que Gustavo Petro siempre trata de hacerse la víctima y lo hemos visto cómo ha sacado sus dotes de buen comunicador, dejando esperando a la prensa, mirando cómo entrega poco a poco las diferentes versiones para que le cuadren, pero en caliente le dijo una mentira grave al país y él tiene que salir a responder. Pero no solamente eso, yo creo que desde ese momento, si fue 2005, 2009, estaba sancionado primero el que se pudiese de una u otra forma decir información falsa a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Si esa plata se utilizó para campaña, pues efectivamente nada que hacer con eso, porque se pudo cometer un delito, un posible delito, aunque no es tipificado como hoy, que a través de una ley, la 1864 que yo hice, pues permite que se castigue con cárcel, con penas hasta de 8 años, a aquellos que no denuncian o no digan de dónde provienen los recursos de financiación y que hagan campaña por debajo de la mesa, que es lo que supuestamente hizo Gustavo Petro. Pero según las declaraciones de hoy, eso fue antes del 2009, por los documentos que habría entregado, ¿no? Según antes del 2009, hay otra versión de un jurista que dice que fue posterior a eso, esto es entre el 2009 y 2010, justo para la elección presidencial donde participó Gustavo Petro y quedó de tercero. Pero aquí lo claro es que uno no puede decirle al país mentiras. Señor Gustavo Petro se inscribió por una lista llamada la lista de los decentes. 1. 2. Esa lista de los decentes representaba supuestamente el antiestablecimiento diciendo que ellos no eran corruptos. Y mire, aquí tenemos que decir si esa plata realmente provenía de alguna persona honorable o por el contrario, provenía esa plata o esos recursos de actos de corrupción. Tenemos que decirle claramente al país qué fue lo que pasó y no a cuentagotas acomodando todos los días las diferentes versiones, que eso sí que ha hecho daño. Yo creo que el país hoy anda en una sola postura y es combatir la corrupción y no puede ser que el principal opositor de Iván Duque, que se asoció con Claudia López, que se asoció con Antanas Mocus, que se asoció con otras personas que supuestamente combaten la corrupción, hoy tenga serias dudas sobre el proceder de su financiamiento en campañas y no sabemos si esa plata proviene de manos criminales. Incluso el abogado de la Espriella acusaba a Petro de haber recibido dinero del narcotraficante Daniel El Loco Barrera. ¿Debería de abrirse una investigación en este sentido? Yo mismo pedí a la Corte Suprema de Justicia que investigue a profundidad. Eso no se puede quedar en comunicados de prensa, en dejar plantado a la prensa o salir solamente a un programa donde tengo un amigo para que el país me escuche lo que yo quiero decir. Eso se tiene que profundizar, se tiene que demostrar si esos dineros provenían de dineros lícitos o ilícitos y en ese orden de ideas la Corte Suprema de Justicia es la llamada a hacer justicia toda vez que el senador Gustavo Petro hoy es aforado y tiene que abrir la investigación. Ahora, esperemos que la justicia actúe. Nosotros estamos en un debate político, en ese debate político insistimos que el senador Gustavo Petro le ha mentido al país, que tiene que salir a dar la cara y que queda muy mal parado. Pero también en el debate jurídico, que es completamente diferente al debate político, se tiene que demostrar si este señor le está diciendo la verdad al país o le está mintiendo, y en ese caso de estar mintiendo, de dónde provenían esos recursos, por qué se dieron esos recursos, qué financió, a quiénes financió, si se hizo un concierto para delinquir o cualquier otro posible delito que se pueda establecer de la participación de Gustavo Petro en mafias y organizaciones criminales. Pero es que esto podría dar incluso hasta para lavado de dinero y las consecuencias penales son muy alejadas de una sanción social o una simple reprimenda social. Pues si es lavado de dinero proveniente del narcotráfico, él no está incurso en ningún proceso de paz, por lo tanto tiene que ser extraditado. ¿Y hacia allá apunta en su caso? Yo no sé, hay que pedirles a la Corte que investigue y que profundice esta investigación. Lo que yo estoy dando acá es una serie de hipótesis que se pueden dar
Y vuelvo e insisto, uno es el debate político y el otro es el jurídico. El político lo damos con herramientas, con respeto y aplicando lo que él no hacía. Él a todo el mundo lo llamaba organización criminal, paramilitares, una serie de elementos que los colombianos lo vimos durante muchos años debatir, pero ahora resulta que hay serios vicios sobre la financiación de sus campañas y al parecer esto venía de organizaciones criminales, cosa que no le ha respondido al país con argumentos, con solidez, sino a cuentagotas y solamente a algunos medios amigos de él. Por eso nosotros pedimos y le exigimos al doctor Gustavo Petro que salga a contarle la verdad al país, pero que si también cometió un delito, que lo diga, así como le pide perdón supuestamente por errores, que le diga al país si esos dineros provenían de organizaciones criminales, si esas organizaciones criminales utilizaban el narcotráfico como fundamento de su financiación y por lo tanto si participó en un concierto para delinquir, que claramente lo puede llevar a los Estados Unidos como quiera que participó en lavado de activos. Bueno, pero sería quitar un candidato de izquierda y mandarlo a Estados Unidos. También puede tener un contenido político. Pero, por eso yo digo, una cosa es el debate político, otro es el debate jurídico. No, el señor Gustavo Petro siempre quiere mezclar peras con manzanas. Y lo claro es que en el debate político podemos decir hasta mico, podemos dar argumentos, podemos dar supuestos, pero en el debate jurídico, allá donde él debe acudir y donde es experto en desacreditar, yo decía en días pasados, no puede ser que el señor Gustavo Petro, cuando la justicia le falla a favor, son maravillosos los magistrados, pero cuando la justicia lo sanciona por detrimento patrimonial en la ciudad de Bogotá, son unos corruptos, son politizados, quieren atacarlo a él como líder de izquierda. No, señor, la justicia no se hace para politizar y qué mal ejemplo que le ha dado Gustavo Petro. La justicia se hizo para el de Ruana, para el ciudadano de a pie, pero también para aquellos de cuello blanco de izquierda que quieren escudarse en su bitácora política para defenderse. Aquí lo que necesitamos es justicia y si la justicia le llega a Gustavo Petro, que le llegue, pero que se pruebe, así como diremos, si el señor es completamente inocente y la justicia le prueba eso, pues también saldremos a decir que es inocente y que podrá seguir haciendo política, pero él no puede seguir politizando la justicia y judicializando la política. Claudia López decía que videobilletes no prueban corrupción, pero no se puede normalizar ni trivializar. Y Mocus también decía, Petro merece sanción social y algo legal de pronto. Pues es que Claudia López, hay que recordarle al país que tanto Antanas Mocus como Claudia López salieron a defender y atacar, a defender a Gustavo Petro y atacar duramente a Iván Duque. Es lamentable que ellos no salgan con esa vehemencia con la que han salido a atacar al gobierno y a atacar a Iván Duque, supuestamente cuando ellos dicen que también luchan contra la corrupción. Yo creo que aquí la corrupción no puede tener color político. Si es del partido político de los decentes, hagámosle pasito, pero si es del partido político de la U o de otros partidos, ahí sí hagámosle duro. Eso se llama tener doble rasero y en ese orden de ideas es reprochable. Aquí se tiene que sancionar la corrupción sin distinción de color político. Y por eso insisto en ese principio de que sea la justicia la que diga a fondo qué fue lo que ocurrió con este señor Gustavo Petro, si cometió algún delito, y en ese orden de ideas creo que la sanción política y social es una y la sanción jurídica es otra completamente diferente. En cuanto a mí, yo creo que cometió un acto inmoral, no le ha dicho la verdad al país, lo han desmentido sus propios testigos, y en ese orden de ideas pasa del debate político al debate jurídico y en todo caso creo que los colombianos van a rechazarlo en las urnas o a sus candidatos en las próximas elecciones. En todo caso, el daño a este discurso anticorrupción que tenía Gustavo Petro ya está hecho. Pues yo creo que me parece que Gustavo Petro, a ver, el que reciba dinero o no, si él lo justifica, si lo grabaron ilegalmente, pero aquí quedan varias preguntas. Primero, ¿quién lo graba a uno recibiendo un dinero lícito? ¿Quién? ¿Y por qué? Segundo, ¿por qué se filtra el video o por qué él no lo puso en conocimiento de las autoridades cuando él era un funcionario público y como funcionario público tiene el deber
de poner en conocimiento cualquier acto delictivo ante autoridad competente. Tercero, creo que el país necesita una explicación clara, explicación que no ha dado Gustavo Petro. El daño se lo hizo él mismo. ¿Y sabe cuándo se lo hizo? Cuando el señor Gustavo Petro salió a decir mentiras, a confundir a la opinión pública, a victimizarse diciendo que habían amenazas. Aquí lo que necesitamos es respuestas contundentes, pero ahora necesitamos que la justicia actúe en el caso de Gustavo Petro. Esto no puede ser que porque me cogen a mí o cogen a otros de mi partido haciendo corrupción, entonces yo tenga que salirle a defenderlo. Si alguien de mi partido comete actos de corrupción, yo tengo que ser el primero en denunciarlo y ser implacable contra esos corruptos, pero no convivir como lo ha hecho Gustavo Petro, Claudia López y Antanas Mockus con la corrupción. Esto es, que a unos de mi partido sí háganles pasito, pero a los otros háganles duro. Eso no tiene presentación. Es Eduardo Rodríguez, representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático. Gracias por estar con nosotros, representante. Bueno, un saludo y recordar que, bueno, aquí lo que tenemos es que encontrar la verdad y esperemos que la justicia actúe rápidamente en el caso de Gustavo Petro. Hacemos la primera pausa en la tarde. Recuerde seguirnos en las cuentas de Twitter que aparecen en su pantalla, @NTN24, @NTN24B, mi cuenta personal, @Joely Ramírez. En medio de la desesperación, migrantes centroamericanos saltaron la valla fronteriza entre México y Estados Unidos. Ante la larga espera para ser atendidos para pedir asilo, no les importa ser detenidos con tal de que sean escuchadas sus peticiones. Volvemos con eso y más. Continuamos con La Tarde. Medidas desesperadas. Casi 2 meses después de abandonar sus hogares, decenas de migrantes centroamericanos intentaron en las últimas horas cruzar la frontera entre México y Estados Unidos de manera ilegal. Varios de ellos saltaron partes de la valla para ingresar a la Unión Americana con la esperanza de entregarse a la patrulla fronteriza y poder pedir asilo. Están cansados de esperar en los refugios temporales dispuestos por las autoridades mexicanas. ¿Desesperación o medida de presión? Esta es ahora la forma en la que los migrantes centroamericanos buscan el llamado sueño americano. Desde el sábado, los miembros de la caravana migrante, segmentados en pequeños grupos, decidieron saltar de manera ilegal el muro que separa México de Estados Unidos. Aseguran, están cansados del hacinamiento y de las demoras en los procesos para solicitar el asilo. Uno dice, pues aquí los hemos detenido. Hay gente que dice que aquí se va a quedar, hay gente que puede pagar un coyote, pero yo no tengo eso, no tengo ese dinero. Porque en realidad si yo lo tuviera quizás ya no estuviera aquí, porque cada día que pasa para mí es un año. Aquí, como en el recorrido que hicieron durante mes y medio, no importan los riesgos. ¡Empújeme, Giovanni! No, es que cómo la voy a empujar para que se quede ahí trabada. Y es que las difíciles condiciones en los refugios tras 2 semanas de permanecer ahí los obligan a tomar decisiones. No, jefe. No, yo no me quiero entregar. ¿Qué piensas de la gente, de la raza que se fue ahorita? Que están bien, van buscando su sueño americano también, jefe. Que Dios los cuide y los guarde. La mayoría de quienes burlaron el muro ya tienen su proceso de asilo abierto, pero sin una fecha para una respuesta. El objetivo de cruzar es ser arrestados por la patrulla fronteriza y una vez en su poder solicitar el asilo inmediato o pedir el regreso a su país de origen. Van a ser procesados poco a poco, eventualmente serán turnados a las autoridades competentes como ICE y ERO, que son los que van a hacer la decisión de la custodia de estas personas. Y es que la nueva etapa de incertidumbre empezó cuando el albergue Benito Juárez fue cerrado y los caminantes trasladados al refugio El Barretal. Entre los migrantes corrió el rumor de que serían detenidos por autoridades migratorias y los deportarían. Según la Secretaría de Desarrollo Social de Tijuana, de los 6.000 centroamericanos que ven en el antiguo refugio, solo 2.000 se establecieron en el nuevo albergue. Algunos se dispersaron por la ciudad y otros emprendieron el viaje a otras ciudades de México. Pero sí he tenido amigos que he hecho aquí, que sí han viajado a otros estados donde ellos van a tratar de cruzar, pensando que tal vez allá haya más facilidad de pasar, menos control y que el que hay actualmente aquí en este lado norte de Tijuana. La caravana migrante se desintegra de a poco. La medida de presión al gobierno de Donald Trump tampoco dio resultado.
La Oficina de Control y Verificación del Instituto Nacional de Migración registró solo este fin de semana 600 retornos asistidos. 453 fueron de manera voluntaria y el resto de centroamericanos puestos a disposición de las autoridades tras cometer faltas administrativas o delitos menores. Y en medio de la situación, muestras de solidaridad, aunque recientemente se conoció una encuesta en la que los mexicanos rechazaban la presencia de los migrantes centroamericanos con todo y la tradición migratoria, hay quienes desde una posición altruista ayudan a quienes salieron de sus países en busca de un mejor futuro. Este es un informe de nuestra cadena aliada Telemundo 51. Si no estuvieran ellos, pues creo que estuviéramos en otras condiciones, ¿verdad? Anduviéramos con la misma mudada, la misma ropa que anduviéramos. Cuando los voluntarios llegan, el desánimo que inunda a los habitantes del refugio por instantes toma una pausa. Tengo agua y productos sanitarios para mujeres y pañales para bebés. Venimos desde Los Ángeles. En líneas kilométricas, los migrantes aguardan impacientes desde alimentos hasta juguetes. Que den las cosas aquí afuera porque allá adentro no dan todo. Sí los dan, pero no están bien organizados. Sin embargo, hay quienes desconfían que lo que dejan llegue a los destinatarios. Algunos de los hondureños comentaron que algunas cosas se estaban desviando. Algunos migrantes están molestos. Cuando uno viene a pedir no hay nada. No, yo te entiendo. Entonces, yo te entiendo. No hay nada. Sí. Necesitamos un par de tenis, no hay nada. Todas las donaciones son guardadas en una bodega para repartirlas posteriormente. Muchas cosas llegan y no se las dan. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Eso no les debería decir, joven, pero si lo dejamos que se haga así, se va a hacer un desorden completamente. Por eso hay una bodega, ahí se está guardando todo. Bajo la lupa de la crisis, los activistas transforman la densidad en un oasis fronterizo. Tenemos que confiar un poquito en ellos, porque también a veces los están tratando como si fueran personas sin cerebro y pues no va por allá la cosa. Están desesperados, pero no son malas personas. La ayuda también ha provocado reacciones polarizadas. Tanta gente que viene ahorita de indocumentada, a esos sí les dan de comer, los atienden y todo. O sea, primero es el país y luego los de afuera. Nos acompaña Francisco Portillo, presidente de la organización hondureña en Miami. Francisco Morazán, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Sí, buenas tardes, Yoli, y buenas tardes a todos los televidentes. Tan importante programa de NTN 24, la tarde, ¿no? Se está saliendo de control la situación de los migrantes hondureños, centroamericanos ya en general, en la frontera de Estados Unidos con México, en Tijuana. Sí, bueno, realmente estamos sumamente preocupados, estamos monitorando todos, tenemos nuestros líderes también en la frontera quienes están asistiéndolo. Entendemos, ¿no?, que realmente hay una desesperación, pero les estamos pidiendo que tengan paciencia porque nosotros les advertimos antes de que tomaran esa decisión que no tomaran ese camino porque sabíamos que en la frontera existía el cero tolerancia, ¿no? Y sobre todo el comunicado que dejó el ex secretario de Justicia, de que nos iban a aceptar asilos políticos por amenazas de maras y pandillas y sobre violencia doméstica. Entonces, todo esto nosotros estuvimos haciendo y todo eso realmente vemos la desesperación. También pues estamos trabajando muy fuerte con iglesias, con organizaciones para orientarlos. Tenemos un grupo de abogados ahí que los están orientando gratuitamente. Pero lo único que tienen que tener paciencia. Recuerden que no es lo mismo recibir 100 personas en un día que tal vez 5.000 personas. Es bien difícil, ¿no? Máxime la situación que se presenta dentro de la frontera y le hemos pedido que tengan paciencia, que dejen de estar provocando también, que dejen de estar tomando decisiones que lo único que les va a causar son serios problemas, porque ya sabemos que han tenido problemas varios compatriotas que han saltado el muro, que han confrontado a los policías de migración y todo eso, y lo que han logrado es que han sido detenidos y han sido deportados, y eso es lo que queremos evitar nosotros, ¿no? Quisiera, Francisco, que me ayudara a entender a mí y al auditorio que nos está viendo. Cuando usted habla de desesperación, ¿cuáles son los testimonios, los casos que nos pudiera compartir? Porque vemos gente saltando el muro fronterizo, arriesgándose a que los detenga la patrulla, por lo menos. Hemos visto cómo les lanzan gases lacrimógenos, pero también hemos visto que ponen a los niños, a las embarazadas, en riesgo de perder la vida, de resultar heridos. ¿Hasta dónde pueden llegar estos casos, si nos puede compartir? Bueno, yo pienso que la desesperación está al orden del momento, como decimos, ¿no? Y eso los tiene preocupados porque sabemos que hay una lentitud también en lo que es procesar algunos asilos políticos y esto pues los tiene preocupados. Inclusive ya vemos que muchas personas que hemos hablado con nuestros líderes que tenemos en la frontera, pues les explicamos que están regresando para nuestros países porque ya no aguantan realmente
a las condiciones inhumanas que están viviendo. Sabemos que antier pues habían sido miles de personas en un centro, cayó un aguacero y bajo el aguacero, bajo la corriente, están madres y niños que al día siguiente pues amanecieron enfermos. Yo pienso que esta es una situación, hay que buscarle una solución a este problema y nosotros como organización tenemos una idea que la estamos tratando de manejar, de ver si se levantan carpas, a levantar los nombres de todas las personas que se encuentran ahí en la frontera, a hacerlos regresar a sus países y darle pues, con el nombre y con la fecha que se han inscrito, darle las oportunidades de que presenten pues alguna documentación el día de mañana, ¿no? Pero realmente ahorita con esa situación tan lenta que hay, va a ser bien difícil y se puede llegar a tener confrontaciones que podríamos llegar a lamentar. Esperemos no llegar a eso, pero estamos trabajando fuerte nosotros como organización, estamos con nuestros abogados orientándolos y esperando ver de qué manera se da una sana solución a este problema por compasión, porque ya realmente es triste y lamentable los momentos que está viviendo nuestra gente en la frontera. Hay un récord de retraso en las peticiones de asilo por parte del gobierno de los Estados Unidos. Se duplica el número de casos rechazados de asilo al gobierno de Estados Unidos. ¿Usted tiene alguna cifra que nos pudiera compartir? No tengo exactamente una cifra porque son cantidades de asilo que realmente... Recuerde que los asilos tienen que ser bien comprobados, bien argumentados, con evidencia bien clara, para que estos asilos realmente sean creíbles, ¿no? Y esto es lo que realmente nos tiene preocupados, porque la mayoría de nuestra gente no tiene las evidencias, las pruebas, cómo demostrar realmente que tal vez corre el riesgo a sus vidas a retornar a nuestros países de origen, ¿no? No tienen manera. ¿Y cuántos han regresado a sus países de origen? Bueno, tenemos desde que salió la caravana del 13, sabemos que han regresado más de 5.000 personas que han retornado a nuestros países, ¿me entiendes? 5.000, pero se manejaba una franja de entre 7 y 10.000 migrantes centroamericanos que habían avanzado con estas 3, 4 caravanas. ¿De esos 5.000 ya habrían regresado a sus países de origen o solamente estamos hablando de hondureños? No, estamos hablando de hondureños que han retornado, no han logrado, bueno, se han desesperado, han visto que fueron, la mayoría dice que han sido engañados, que han sido utilizados, que lo mandaron como carne al cañón y realmente eso es lo que nos preocupa. Aparte de eso, la mayoría habla que no hay empleo en nuestro país. Estamos de acuerdo en algunos momentos, pero el gobierno y las empresas privadas hacen llamado a la gente que vayan a trabajar. Ahí inclusive hace 2 semanas hicieron un llamado que había pues una oportunidad de varios empleados de empleo cortando el café y todo eso, y nadie se presentó al trabajo, ¿no? Y lo que hicieron fue contratar gente de Guatemala y de Nicaragua para poder sacar la cosecha. Entonces, empleo hay, lo que pasa es que hay personas que es realista, no quieren tomar la responsabilidad y quieren pues trabajar, que es lo que nos tiene bien preocupados. Inclusive, me hablaba uno de los líderes de que ahí mismo en México les han ofrecido trabajo y tampoco no quieren trabajar, entonces no entendemos cuál es la situación, pues. Fuentes de empleo, entonces, por ejemplo, para el ramo de la agricultura, para hacer sembrado, para hacer cosecha en territorio mexicano, pagado en pesos mexicanos por el gobierno mexicano y no lo aceptan. ¿Por qué? ¿Es muy baja la remuneración? ¿No les alcanza para vivir? Porque tendrían que pagar, obviamente, casa, manutención, comida, el resto de los gastos de la familia, educación, etcétera. ¿Pero por qué no los aceptan este trabajo? Bueno, no sé, no entiendo, porque de algo hay que partir, peor no tener nada, ¿no? Que claro. Pero aparte de eso, también es algo que nosotros como organización hemos descubierto también, que existe un serio problema, ¿no? De que, por ejemplo, en nuestros países, la mayoría aquí familiares envían sus remesas a nuestra gente, allá envían 100, 50 o 200 semanal, entonces ya eso, con ellos pues se deben vivir. Y ya viene y como miran que reciben ese dinero, también no quieren trabajar. Ese es el problema, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia que han encontrado? Porque se avanzaba en una caravana migrante cuando hay una tradición de migración, no solamente de centroamericanos y hondureños, sino también de mexicanos que abandonan sus países para ir a buscar trabajo, fuentes de empleo en Estados Unidos. ¿Con qué se encontraron diferente para tener que regresar? ¿Con un muro más cerrado por parte del gobierno de los Estados Unidos o también
una reacción de los mexicanos que no habíamos visto de esta magnitud, también precisamente por la cantidad de migrantes que llegaron a esta zona. Bueno, yo en nombre de la organización hondureña, nosotros le damos nuestro más sincero agradecimiento a todos nuestros hermanos mexicanos que realmente pues han atendido, igual que los hermanos guatemaltecos, que le han dado pues esa atención a nuestros compatriotas humanitariamente, ¿no? Pero recordemos que también ellos tienen sus necesidades en su país también, ¿no? A mí me sorprendió cuando el presidente actual, López Obrador, dijo que iba a haber empleo, cantidad de empleos para la gente que está pues inmigrando en las caravanas, y sabemos que el problema también lo tiene internamente, ¿no? Por eso es que existe molestia de los mismos mexicanos que dicen, bueno, imagínense, nosotros no podemos ni trabajar y vamos a dar el trabajo a otra persona. Entonces eso es lo que nos tiene sumamente preocupados, que ya han habido inclusive algunas confrontaciones que nosotros hemos estado mediando para que no evitara eso, evitar y ver de qué manera resolver el problema. ¿Y usted que ve la situación, la realidad desde Estados Unidos, qué le dice a los gobiernos? Porque en el de México no quieren esos empleos, pero si los devuelven a sus países, ¿qué les pueden ofrecer para que no vuelvan a emprender una migración en busca de oportunidades en otros países cuando se las dan, no las aceptan? ¿Qué le dice a su gobierno? Bueno, el gobierno nuestro, a través del presidente Juan Orlando Hernández, ha creado pues a un comité de atención a las personas retornadas. Inclusive se están creando fondos para crearles empresas prestándoles dinero para que puedan trabajar y todo eso, ¿no? Y eso es importante. Inclusive hay un empresario hondureño que él pues tiene una compañía de preparación de tabaco, de puro, y tiene sus empleados también, y él mismo salió diciendo, mire, ¿cómo es posible que yo tenía bien pagando 10 empleados aquí en mi compañía, en mi empresa, les pagaba bien, y se fueron los 10 en la mentada caravana? Entonces empleo había, lo único que quieren buscar un sueño americano que al final se les está convirtiendo como una tragedia americana. Yo pienso que es importante, nosotros hemos hecho bastante conciencia y seguimos haciendo conciencia, pero no nos hacen caso, que por favor lo piense 2 veces al tomar una decisión de arriesgar sus vidas, de sus hijos, de su familia, que lo piense 2 veces, porque la situación en la frontera está sumamente preocupante. Recuerde que hay cero tolerancia, eso significa que la situación está sumamente difícil. Entonces no hacen caso y ese es el problema. Y yo pienso que en vez de ir a pasar ese sufrimiento, es mejor quedarse en casita, como dice una paisana que le hicieron una entrevista. Me regresé porque mejor prefiero estar comiendo aquí frijolitos, arrocito y tortillas y no estar aguantando hambre en ese trayecto. Es Francisco Portillo, presidente de la organización hondureña en Miami. Francisco Morazán, gracias por estar con nosotros aquí en la tarde. Gracias y que tengan un día. Hasta luego. Avanzamos. La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios incluyó a Venezuela en su nuevo plan de acción anual. La entidad busca dar más apoyo económico a los países que están recibiendo el mayor flujo de refugiados y migrantes venezolanos. Más de $700 millones serían necesarios para atender esta crisis, según la ONU. Alejandro Rincón, periodista en NTN24 en Nueva York, tiene la información. Hola, buenas tardes. Esa determinación que ha tomado la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas está basada en el siguiente cálculo. De acuerdo con este organismo internacional, en 2019 por lo menos 3.6 millones de venezolanos necesitarán asistencia en los distintos puntos del continente americano en donde han decidido tomar refugio por cuenta de la crisis que afecta a su nación. De acuerdo con esta entidad de Naciones Unidas, el dinero será destinado principalmente para atender y trabajar con los venezolanos en los países vecinos que han recibido el mayor flujo de estos ciudadanos de Venezuela, en particular Brasil y Colombia, siendo este último el que mayor cantidad de esos refugiados ha albergado, por lo menos 1 millón de ellos. Durante este anuncio, la Organización de Naciones Unidas entregó las siguientes declaraciones. Hay una crisis para la cual por primera vez tenemos un plan de respuesta, que es ayudar a los países vecinos de Venezuela a enfrentarse con las consecuencias de los grandes números de venezolanos que se están yendo del país. Aun cuando la Organización de Naciones Unidas prevé apoyar en mayor medida a los países donde están refugiados los venezolanos, esto no significa que el organismo internacional abandone por completo el trabajo dentro del territorio de Venezuela.
Estamos proyectando la necesidad de 738 millones de dólares para esos países para el 2019, para 2.2 millones de beneficiarios. Y los países, hay muchos países donde están los venezolanos o a los cuales se dirigen en América Latina y en el Caribe. Coincide con esta determinación de Naciones Unidas para incrementar su respaldo a los refugiados venezolanos un importante llamado de atención. El próximo año, en 2019, se considera que seguirá aumentando el número de personas que huyen de territorio venezolano por cuenta de la crisis humanitaria, y es a raíz de este incremento que ya se prevé tenga lugar durante el transcurso de 2019 que este organismo internacional prefiere prepararse desde ahora para poder responder adecuadamente o de la mejor forma posible a las necesidades de los venezolanos. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora desde la sede general de Naciones Unidas en Nueva York. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro. Mientras tanto, la Unión Europea aprobó el envío de más de 22 millones de dólares para atender la crisis humanitaria en Venezuela. El anuncio fue hecho por la Comisión Europea y se suma a los casi 40 millones de dólares que entregó el bloque el pasado mes de junio. La ayuda se enfoca en la atención médica de emergencia, alimentos, refugio y protección para las familias más vulnerables afectadas por la situación en el país sudamericano, así como asistencia a las naciones vecinas que han acogido el éxodo masivo. La eurodiputada Beatriz Becerra lo confirmó a través de su cuenta de Twitter. La Unión Europea sigue firme al lado de Venezuela. Acabamos de aprobar 20 millones de euros de ayuda humanitaria de emergencia adicionales a los 35 millones de euros aprobados en junio. Más de 3 millones de venezolanos han huido ya del hambre y la miseria que Maduro sigue utilizando como arma contra sus ciudadanos. Pese a las graves violaciones a las libertades civiles y políticas en países como Venezuela y Nicaragua, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que la democracia en el hemisferio occidental ha progresado. Las declaraciones ocurren en una reunión extraordinaria para conmemorar los 70 años de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Emiliana Monilla tiene la información. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mientras los países miembros del organismo reforzaban su compromiso con esta organización de Estados americanos, en medio de esta celebración, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, en un viaje a Bruselas, aseguraba y cargaba contra organizaciones internacionales y regionales, entre estas la misma Organización de Estados Americanos, asegurando que hay que, uno, reforzarlas o eliminarlas, especialmente si no contribuyen, según él, a avanzar los intereses nacionales y el orden mundial liberal. Por otro lado, también cuestionó si el organismo o la Organización de Estados Americanos ha hecho lo suficiente para promover los derechos humanos en países como Venezuela, Nicaragua y Cuba. Incluso también reiteró que hay que confrontar a aquellos países que incumplen los tratados internacionales, entre estos China, Rusia e Irán. Los 2 primeros años de la administración Trump demuestran que el presidente Trump no está perjudicando a estas instituciones, ni tampoco él está abandonando el liderazgo estadounidense. De hecho, es lo contrario. En la mejor tradición de nuestra gran democracia, estamos llevando a las naciones del mundo a crear un nuevo orden que evite la guerra y genere prosperidad para todos. En medio de esta celebración fue notoria la ausencia del secretario general Luis Almagro, quien está actualmente en Canadá, abogando precisamente por los derechos humanos de los venezolanos. Sin embargo, en el hemisferio occidental, mientras varios países viven represión, también se ha visto presos políticos, crisis económicas y violaciones de derechos humanos. Algunos expertos aseguran que se han visto épocas peores en los últimos 70 años. Siempre me gusta mencionar el hecho de que nosotros como región tenemos que mantener en mente la responsabilidad que tenemos para mantener el respeto y la garantía de los derechos humanos, porque de hecho nuestra Declaración de los Derechos Humanos fue el primer instrumento internacional de derechos humanos, así que tenemos una carga pesada sobre nosotros, pero que la podemos hacer más ligera, teniendo la voluntad política y el compromiso para respetar y hacer cumplir todos estos principios y estándares y deberes. Es un instrumento muy bueno. Un tema que se abordará este viernes en la Organización de Estados Americanos es que la justicia cubana asegura que dejará listos los expedientes de crímenes de lesa humanidad, pero buscan también la creación de un tribunal que se enfoque específicamente en las violaciones de derechos humanos por parte del régimen. Essa discussão todavia não ha chegado à Comissão Interamericana.
La comisión evaluará oportunamente si efectivamente se consolida esta idea. Nosotros hoy ya tenemos una acción fuerte por parte de la comisión sobre Cuba. Está en nuestro capítulo 4. Es un país de atención de nuestra parte. Ahora, reforzar la institucionalidad de derechos humanos para responder a estas realidades más complejas es siempre algo que debe ser celebrado. A ver si la institucionalidad y el modelo que será propuesto corresponderá a las expectativas y a las propias normas de la Organización de los Estados Americanos. Bueno, el viernes estamos celebrando una audiencia sobre Cuba aquí en La OEA. El jueves por la noche vamos a tener un grupo de invitados. En enero vamos a esperar celebrar una audiencia sobre la violación de derechos humanos en Venezuela. Y como vieron, hace 2 semanas los Estados Unidos sacó sanciones individuales contra 2 nicaragüenses. Por su parte, Almagro sostendrá una intervención este viernes aquí en Washington, D.C. Esa es toda la información por ahora. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias. Buena tarde para ti. Los 2 hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, Ricardo Alberto y Luis Enrique, se presentaron hoy ante un juez de migración en el sur de Florida. Los hijos del exmandatario son acusados de permanecer ilegalmente en Estados Unidos. Paula Serna tiene la información. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues les comento que desde muy temprano estuvimos intentando tener acceso a la corte, ubicada al lado de las instalaciones del centro de detención de Crom, donde desde el pasado 20 de noviembre permanecen los hermanos Martinelli detenidos. Sin embargo, no nos fue posible tener acceso a esta audiencia, la primera audiencia que se presentan los hermanos Martinelli. El juez, sin embargo, gracias a información que pudimos obtener a través de las autoridades del Departamento de Inmigración, les fijó una fianza a cada uno de los hermanos Martinelli de $1 millón. Ahora bien, no fueron descritos los cargos que enfrentan específicamente o las acusaciones que les realizó el juez el día de hoy. Tampoco se ha dicho que los hermanos Martinelli ya hayan confirmado que pagarán esta fianza ni el proceso cómo se realizará dicho pago. Normalmente aquí en Estados Unidos, cuando se fija una fianza, los acusados tienen la posibilidad de dar un 10% de dicha fianza y continuar su defensa pues a las afueras ya del centro de detención. Hasta este momento esto no ha ocurrido y se mantiene la audiencia que estaba programada desde antes de que tuviéramos conocimiento de la fianza de $1 millón para cada uno, una audiencia el 27 de diciembre a las 8 de la mañana, esto en el mismo centro de detención de Crom. En tal caso que los hermanos Martinelli decidan que sí van a pagar esta fianza, pues dicho caso ya sería removido de las instalaciones del centro de detención y de la Corte de Detención de Crom a la Corte de Inmigración del centro de Miami. Es la información desde Miami. Soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenas tardes. Buena tarde también para ti. En la ciudad de Washington continúan los homenajes al exmandatario de Estados Unidos, George H.W. Bush. Los restos del expresidente yacen en la capilla ardiente en el Capitolio. Son las imágenes que nos llegan a esta hora desde estas honras fúnebres. Cientos de líderes de la Unión Americana y allegados a la familia se han acercado al lugar para rendirle tributo. El féretro es custodiado por la Guardia de Honor Militar y será trasladado a la Catedral de Washington este miércoles para el funeral de Estado. Los invitamos a esta transmisión que hará NTN 24. Vamos a una pausa en la tarde. Al regreso, la petición que hace Amnistía Internacional para la liberación de 59 colombianos que siguen detenidos en Venezuela, acusados por el régimen de Nicolás Maduro de terrorismo. Ya volvemos. Continuamos con La Tarde. Gracias por seguir con nosotros en la tarde de NTN 24. Bienvenidos a esta segunda hora del programa. Como siempre, los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de las cuentas de Twitter, @NTN24, @La Tarde, NTN24, en mi cuenta personal, @Joely Ramírez. Vamos a seguir con la información. En Venezuela surgen nuevas contradicciones por parte del gobierno de Nicolás Maduro sobre la muerte del concejal Fernando Albán, quien falleció en extrañas circunstancias mientras permanecía bajo custodia del gobierno. Presuntamente existen 2 certificados de defunción que se contradicen y abren paso a la especulación. La oposición venezolana insiste en que fue un homicidio y no un suicidio. Este es un informe de Oliver Fernández desde Caracas. 2 certificados de defunción versus una sola versión del gobierno.
Uno determina que recibió un golpe en la parte posterior del cráneo y el otro determina que el golpe fue frontal. Para el abogado Ramón Aguilar, la muerte del concejal Fernando Albán no fue un suicidio. Múltiples contradicciones que permiten inferir por lo menos que existió tortura, como el hecho de que el cuerpo de Fernando Albán supuestamente habría caído de espaldas, pero tiene un gran y fuerte golpe en la cara. Tarek William Saá dice que el cuerpo cayó con vida y que sangró. Eso es mentira, no existe tal supuesta evidencia. Hemos señalado como una política de Estado la aplicación sistemática de torturas, así como la ejecución extrajudicial de personas. La defensa también recusó al fiscal general designado por la constituyente Tarek William Saá, quien emitió opinión sin antes llevar a cabo una investigación. También formalmente hemos realizado la recusación del ciudadano Tarek William Saá, fiscal general de la República y legítimamente designado por la Asamblea Nacional Constituyente, por haber este ciudadano emitido en opinión previa, calificando como supuesto suicidio un acontecimiento que a todas luces y según el expediente de la investigación parecieran obedecer a la tortura y al homicidio o ejecución extrajudicial del concejal Fernando Albán. La diputada María Gabriela Hernández insiste en que la muerte del concejal Fernando Albán no fue un suicidio, sino un homicidio. El asesinato de Fernando Albán, del concejal Fernando Albán en manos del Estado, es un caso típico de cómo las dictaduras manipulan todos los hechos donde ella viola derechos fundamentales, derechos humanos fundamentales, en procura de su servicio. La defensa también responsabiliza al Estado por la muerte de Fernando Albán y pide que se investigue a cada uno de los funcionarios que actuaron en la detención y custodia. Pero además del Estado, como ente político, la nación, la república, como persona jurídica, también implica la responsabilidad personal y directa de los funcionarios actuantes, desde el director del SEBIN hasta los fiscales y jueces que participaron en la ilícita detención. El abogado Ramón Aguilar pide la exhumación del cadáver. También aseguró que agotará todas las instancias legales en Venezuela y en los próximos días acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En Caracas, soy Oliver Fernández, NTN 24. Un llamado urgente por la libertad de 59 colombianos detenidos en Venezuela. Amnistía Internacional pidió mediante un comunicado al Tribunal Supremo de Justicia, al ministro de Interior y Justicia y a la Fiscalía venezolana ordenar la liberación de los hombres y hacer cumplir el pedido emitido por un tribunal de control en noviembre de 2017. En la misiva, la organización exigió que se garantice el debido proceso para las 59 personas, de quienes aseguran han violado sus garantías procesales y derecho a un juicio justo. Los detenidos, que fueron arrestados en septiembre de 2016, se encuentran recluidos en una sola celda del centro de detención de La Yaguara, en Caracas, y fueron imputados el jueves pasado por varios delitos, entre ellos terrorismo. Según ha podido saber Amnistía Internacional, estas 59 personas no se conocían entre sí. El gobierno se ha referido a esta detención alegando varias hipótesis. La primera es que pertenecían a un grupo paramilitar colombiano y más tarde anunciaron que su detención se debía a irregularidades en su condición migratoria. La revocatoria de la orden de libertad pone a estas 59 personas en grave riesgo de que se sigan violando sus garantías procesales y derecho a un juicio justo y que se postergue indefinidamente el tiempo que continuarán privadas de libertad. Ahora, ¿cuál es la historia de estos ciudadanos colombianos detenidos en Venezuela y cuál es su situación a la que llegan hoy? En la zona norte de Caracas, en Manicomio, capturamos un campamento de paramilitares colombianos. Aquí comenzó el calvario para cerca de 60 ciudadanos colombianos. Era 2016 y en Venezuela se vivía un tenso ambiente político. Las calles fueron abarrotadas por miles de personas que exigían al régimen de Maduro dar trámite al proceso de referendo revocatorio convocado entonces por la oposición. Y la respuesta del madurismo, el terror. Hoy hemos derrotado una intentona golpista que pretendía llenar de violencia, de muerte a Venezuela y a Caracas, esta bella Caracas.
Este grupo de colombianos fueron acusados de supuestamente ser parte de un presunto plan para derrocar a Maduro. Sin embargo, muchos de ellos denuncian que fueron detenidos mientras caminaban por las calles de Caracas. Desde entonces han permanecido detenidos en la prisión de La Yaguara. El régimen nunca presentó pruebas en su contra. El 21 de noviembre de 2017, la jueza Zulay Salazar González, adscrita al Juzgado 27 de Caracas, ordenó por medio de esta sentencia la libertad de los colombianos. Toda vez que se evidencia que los mismos no fueron aprehendidos de forma flagrante y no pesa orden de aprehensión alguna en la causa asignada. Pero las autoridades penitenciarias y el Ministerio del Interior hicieron caso omiso de la orden judicial. La defensa ha interpuesto desde entonces varias acciones legales e incluso han pedido ayuda al gobierno colombiano. Que por favor se aboquen en nuestra situación. Ya pasamos una Navidad aquí, no va a ser posible que pasemos otra Navidad más aquí. ¿Por qué? Porque no hemos cometido ningún delito, somos personas honestas. La canciller de la administración de Juan Manuel Santos afirmó que pese a sus labores, el madurismo se ha negado a dejarlos en libertad. Le digo la verdad que hemos hecho lo humanamente posible para que recobren su libertad. Un juez de Venezuela les dio la libertad y no hemos logrado que la puedan recobrar. Incluso este caso ha llamado la atención de organismos internacionales. La Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación. Lo que respecta al derecho internacional en materia de derechos humanos, el caso podría ser catalogado de detención arbitraria y ya se remitió al Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas. Y mientras el mundo tiene la lupa puesta sobre Venezuela y las miles de violaciones a los derechos fundamentales en la nación suramericana, este grupo de colombianos ya cumple más de 2 años tras los barrotes del régimen de Nicolás Maduro. Para hablar de este tema, nos acompaña Carolina Jiménez Sandoval, directora adjunta de investigación de Amnistía Internacional para las Américas. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias, Joelle. Buenas tardes. Carolina, primero que nada le pediría que nos ayudara a recapitular las violaciones al debido proceso que se han cometido contra estos ciudadanos colombianos. Bueno, lo primero que hay que decir es que básicamente la detención comenzó en el momento en que el propio presidente de la República, que hay que recordar es el jefe del Poder Ejecutivo, no del Poder Judicial, anunció que habían arrestado, habían detenido a un grupo de presuntos paramilitares. Y dio en su alocución en televisión la localización donde estaba ese supuesto campamento militar o paramilitar. Lo que nosotros hemos podido observar en el estudio de este caso es que, en primer lugar, a ninguna de estas personas se les realizó el arresto y la detención en los lugares que señaló el presidente. Todo lo contrario, las 59 personas fueron detenidas en lugares diferentes, no se conocían entre sí, incluso algunos fueron detenidos fuera de la ciudad de Caracas, lo cual ya de por sí pone en evidencia que la teoría expuesta públicamente por el presidente Maduro obviamente es falsa. No han sido presentados a tribunales, que es una garantía procesal no solo contemplada en las leyes venezolanas, sino que existe bajo el derecho internacional de los derechos humanos, justamente para proteger a las personas de detenciones arbitrarias. Y además, a pesar de que, como ustedes muy bien lo explicaban al inicio, de que se les haya concedido una orden de libertad por una autoridad competente, como en este caso es un tribunal de control, un año después de que esa libertad ha sido ordenada por una jueza, tenemos a 59 personas detenidas arbitrariamente en condiciones muy precarias, en un centro de reclusión totalmente improvisado y que no tiene ninguna de las condiciones necesarias para que una persona pueda tener una vida digna. Así que es bastante preocupante la serie de irregularidades que se han dado en el caso, pero en especial que a pesar de todo, de que no existe evidencia y de que existe una orden de liberación, el gobierno nacional y las autoridades venezolanas se niegan a ejecutar esa orden y poner en libertad a 59 personas que nunca debieron haber sido detenidas. ¿Y por qué la hazaña? Pues es una pregunta que nosotros mismos nos hacemos. Obviamente pareciera que el gobierno de Nicolás Maduro a veces necesita construir teorías e historias, no sabemos, para movilizar su base, para exponer peligros que pareciera que no existen. Y muchas veces cuando se trata de estos gobiernos
represivo, como es el caso de los venezolanos, las personas extranjeras son carne de cañón, y esto no solo es tremendamente discriminatorio, sino que desgraciadamente es un patrón que hemos observado en varios gobiernos de la región que quieren culpar a las minorías en sus países, que quieren criminalizar a los migrantes o a las personas incluso con necesidad de protección internacional para poder avanzar sus propios objetivos políticos. Yo creo que es bien importante recordar que justamente son 59 personas colombianas y que a pesar de que el derecho internacional de los derechos humanos y las propias leyes venezolanas les protegen, porque la libertad personal es inviolable, son víctimas de una gran injusticia y una gran arbitrariedad. Claro, pero incluso el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, escuchábamos a su canciller, el gobierno actual, la propia Michelle Bachelet, están interviniendo en este caso. ¿Cuál puede ser el margen de negociación para lograr la libertad de estos ciudadanos colombianos con el gobierno de Nicolás Maduro en medio de las tensiones, sobre todo entre los gobiernos de Colombia, bajo la presidencia de Iván Duque, y de Venezuela? Lo primero que hay que decir es que los derechos humanos no deberían ser piezas de negociación entre los gobiernos. O sea, en realidad son derechos que deberían estar siendo respetados, en este caso por el gobierno venezolano. Y sí, es muy importante que el gobierno colombiano exija el respeto de sus ciudadanos que se encuentran en otros países, de la misma manera que esperamos que el gobierno venezolano exija el respeto de los ciudadanos venezolanos en otros países. Desde nuestra perspectiva, obviamente, nos parece súper importante que con este caso siga habiendo una fuerte presión internacional, porque se trata de personas que están, insisto, sufriendo condiciones de reclusión muy precarias que está afectando su integridad física y su derecho a la salud. Y esperamos que la presión internacional que se ha estado ejerciendo en estos últimos meses, sobre todo después de las arbitrariedades que hemos visto a través de una nueva sentencia de la Corte Suprema de Justicia que quiere revocar la orden de libertad que se había dado, se mantenga efectivamente a Venezuela en la mira, porque no consideramos indispensable que independientemente de la situación migratoria de una persona, independientemente de dónde venga una persona, en cualquier territorio en que se encuentra se tienen que respetar sus derechos. Así que por parte de Amnistía Internacional seguiremos haciendo mucha presión para que este caso se visibilice, para que esta denuncia se mantenga, pero ciertamente esperamos que diferentes actores de la comunidad internacional ejerzan las presiones necesarias sobre el gobierno venezolano para que termine una vez por todas esta situación tan arbitraria. Claro, pero ¿cuál sería la ruta a seguir de organismos internacionales, de los gobiernos, incluso el paso por tribunales cuando en Venezuela no gozan de independencia, pero sobre todo cuando están procesados por terrorismo? Sí, bueno, las leyes sobre terrorismo en Venezuela y en otros países de la región realmente parecieran estar diseñadas para criminalizar a la disidencia o, como en este caso, para poner a inocentes a la cárcel para cumplir con una teoría, ¿no?, que tiene casi conspiracional, ¿no?, que lanzó el propio presidente de la República a nivel público. Obviamente no es un caso fácil, sabemos que efectivamente, a pesar de que incluso en el propio país, en propio Venezuela, ha habido un tribunal que dictó una orden de liberación, esta no se ha podido ejecutar. Hay presiones diplomáticas que se están ejerciendo desde diferentes ámbitos. Hay campañas que movilizan a muchas personas en el mundo para que apoyen a estas 59 personas a que puedan recuperar su libertad, pero siempre decimos los que trabajamos en el mundo de los derechos humanos que a pesar de que no podemos lograr los cambios inmediatos que queremos, la historia siempre está registrando este tipo de violaciones tan flagrantes, tan injustas a los derechos humanos, y que esperamos que justamente algunas lecciones que nos ha dado la historia puedan hacer que los gobiernos cambien de timón y garanticen beneficios procesales, en este caso derechos humanos que están siendo violados como es esta situación. No es un caso fácil, pero sí confiamos en que la presión internacional, desde lo diplomático, desde lo judicial, desde la propia movilización de ciudadanos en diferentes lugares del planeta, porque esto es una acción global, por lo menos que nosotros la estamos llamando, pueda llegar, ¿no? El mensaje pueda llegar a las autoridades venezolanas para que puedan ejecutar la orden de liberación y poner fin a esta pesadilla para estas 59 personas y sus familiares. ¿Ustedes tienen fe en el margen de maniobra que puede tener Michelle Bachelet por su historia personal,
por su trayectoria política, pero también por el margen de interlocución que puede tener con Nicolás Maduro y con el gobierno de Colombia? Para nosotros ha sido una buena noticia escuchar que la alta comisionada ha sido invitada al país, a Venezuela, después de tantos años de negación por parte del gobierno venezolano a que fuera la oficina del alto comisionado a territorio venezolano. Obviamente esto parece ser un indicador de que hay por lo menos una mayor apertura a dialogar con la oficina del alto comisionado para derechos humanos, y en ese sentido sí tenemos una gran expectativa de que la doctora Bachelet pueda ser una intermediaria para que se cumplan al menos las garantías fundamentales de personas que están detenidas por motivos políticos, entre muchos otros casos de víctimas de violaciones de derechos humanos que se ven en el país. Lógicamente hay que recordar que Michelle Bachelet no llega a Venezuela sin una historia previa de acciones por parte de la Oficina del Alto Comisionado sobre Venezuela. Se han publicado informes muy contundentes que dan cuenta, ¿no?, de las violaciones que se han cometido, sobre todo en los últimos años, contra muchas personas en el país. Pero además el Consejo de Derechos Humanos este año emitió una resolución en la que se le exige al alto comisionado que realice un nuevo informe sobre Venezuela. Así que lo que creemos que es muy importante es que ciertamente le damos bienvenida a que tenga una interlocución con el gobierno venezolano, pero que esa visita tiene que darse de transparencia, de apertura y de acceso a información y a las víctimas para que la alta comisionada pueda hacer el trabajo que le han encomendado. Pero no puede resultar contraproducente porque va bajo el borde de iluminación que puede dar el gobierno de Nicolás Maduro a los temas que a él le interesa, con la agenda, con la visión que tiene el gobierno de Nicolás Maduro de Venezuela. ¿No puede resultar contraproducente que ella acuda a respaldar esa agenda, porque al final ese pronunciamiento oficial se va a dar hasta mediados del año que viene? Sí, pero una figura que es imparcial y cuyo mandato es la promoción y la defensa de derechos humanos, como es en este caso la figura de la alta comisionada, no puede ir a un país si las condiciones previas a su visita no están acordadas. Nosotros esperamos que antes de la visita la doctora Bachelet y su equipo puedan establecer con muchísima claridad cuáles son las condiciones que ella necesita para poder hacer su trabajo durante su visita in loco. Eso implica, insisto, que el gobierno venezolano se comprometa a permitir acceso a la información legal, acceso a expedientes, acceso a las víctimas, y que le dé la oportunidad de reunirse con todos los actores sociales, sobre todo con los grupos de víctimas en Venezuela. Sin esas condiciones mínimas no se puede garantizar una visita exitosa, y si no se las da, quisiera pensar que es muy difícil que entonces la visita se concrete. El gobierno venezolano tiene que comprometerse y cumplir con ese compromiso de dar el acceso a la información y a las víctimas, porque si no, la visita sería totalmente inefectiva. Es Carolina Jiménez Sandoval, directora adjunta de investigación de Amnistía Internacional para las Américas. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una ley para repatriar los fondos que fueron extraídos del país a través de la corrupción. Explicaron que buena parte de la crisis que vive el país pudiese solucionarse reinvirtiendo este dinero. Explicaron que con este nuevo mecanismo legal buscan la colaboración de los distintos países que han realizado investigaciones o incautaciones del dinero malversado. Este es un informe de Luis Laya desde Caracas. La Asamblea Nacional desea recuperar el dinero que fue robado al país por parte de funcionarios corruptos. Indican que no pueden ser disfrutados por delincuentes mientras hay crisis en Venezuela. De quitarle a aquellos que robaron al pueblo venezolano, a los que están disfrutando fuera de nuestra frontera, con caballos o con yates o con distintos apartamentos en Europa, que vamos a ir tras esos dineros para recuperarlos para el país. Aseguran que la grave situación que vive el país, el hambre, la pobreza, la escasez de medicamentos, se deben directamente a la corrupción. En nuestro caso muy particular en Venezuela, pudiéramos decir que la crisis humana que se vive en el país, humanitaria, es heredada completamente por los hechos de corrupción que se han suscitado todo este tiempo. Necesitaba corromper para desmontar la institucionalidad. Necesitaba corromper para proteger sus crímenes. Es por eso que pasamos, según Transparencia Internacional, a estar entre los 12 primeros países del mundo en índice de corrupción.
Explicaron que los montos robados son tan altos que con lo ya recuperado por Estados Unidos solamente se puede encaminar la recuperación del país. Cuando hablamos de cifras que superan los 400.000 millones de dólares, significa que nosotros tendremos la capacidad más adelante con esta ley y por supuesto también con la colaboración del Concierto Internacional de Naciones Amigos de Venezuela, de recuperar parte importante. Solamente un 10% estaríamos hablando de 40.000 millones de dólares. También crearon una comisión que se encargará de hacer seguimiento a los casos revelados y a realizar investigaciones con otros países. Exigirán a Estados Unidos datos sobre los resultados y las investigaciones y ser parte en el caso contra Andrade y Gorrín como país afectado. Comisión que fue aprobada para estudiar los casos de corrupción del gobierno nacional y además conocer los procesos judiciales internacionales. Está previsto solicitar el acudir ante la Embajada de los Estados Unidos acá en Venezuela e informar oficialmente que esta comisión especial se ocupará también de este caso y que esperamos de ellos todas y cada una de la mayor colaboración posible. Los diputados indicaron que con la información que ha sido obtenida, no solamente por el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el dinero que fue sacado de Venezuela producto de la corrupción, sino también en colaboración con otros países, por ejemplo, europeos, lograrán dar con todo el dinero. Luego de esto esperan que pueda servir para la reconstrucción del país. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Olaya. Vamos a una pausa, ya regresamos. Los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube NTN24. Allí podrán encontrar todo el contenido multimedia, nuestras entrevistas, reportajes y la señal en vivo. Recuerden conectarse www.youtube.com/NTN24. Continuamos con La Tarde. Gracias por seguir con nosotros. Avanzamos con Bolivia. El presidente Evo Morales no desiste de su idea reeleccionista. La semana pasada el mandatario indígena se inscribió para aspirar por cuarta vez a la jefatura de Estado. Lo hace a pesar del resultado del referendo de 2016, en el que la mayoría de los ciudadanos dijo no a su intención de perpetuarse en el poder. Esta semana las protestas en contra del proyecto oficialista han colmado las calles y mañana en la Organización de Estados Unidos se dará una audiencia pública ante la CIDH en la que se abordará la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional que declaró como un derecho humano la reelección, favoreciendo a los postulantes del oficialismo y vulnerando la expresión popular expresada en las urnas. Hay una cantidad interesante y variada de diferentes protestas, de diferentes reacciones, no solamente de la sociedad civil que está saliendo a las calles para rechazar esta postulación de Evo Morales, para rechazar la falta de independencia de los poderes. Es la gente, son los partidos de oposición y también un grupo de activistas que recorre 150 kilómetros desde los Andes hasta La Paz. Uno de ellos es Eduardo Gutiérrez, activista, miembro del Comité de la Marcha por la Democracia. Señor Gutiérrez, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, un saludo desde Bolivia. Muchas gracias por la posibilidad de dirigirnos y de la cobertura. Mañana hay una reunión importante en el seno de la OEA, en el que también, por supuesto, va a haber un debate respecto a la independencia de poderes por parte de los tribunales, en el que se va a debatir si es un derecho humano postularse cuando parece ya una intención abierta y pública de perpetuarse en el poder por parte del presidente Evo Morales. ¿Cuál es su percepción frente a esta coyuntura que viene el día de mañana con visión internacional? Bueno, la Constitución Política del Estado boliviana claramente establece en el artículo 7 que la soberanía reside en el pueblo boliviano. Es decir, el pueblo boliviano es la máxima autoridad para definir cualquier tema. Es el poder constituyente que está por encima de cualquier poder constituido. En este caso, el gobierno, sabiendo de que la única forma de que podía modificar la Constitución para poder tener una reelección legal era a través de un referéndum, convoca un referéndum y el pueblo le dice que no. El gobierno, antes del referéndum, decía que iba a obedecer la voluntad del pueblo y el resultado del referéndum. Luego, a través de chicanerías legales y un tribunal constitucional corrompido, completamente servil al poder político de turno,
le da una interpretación del Pacto de San José, del artículo 23, que dice que la reelección es un derecho humano, y por eso presenta eso el gobierno al Tribunal Supremo Electoral, otro órgano cooptado por el gobierno, para poder pasar por encima de la voluntad del pueblo y conseguir una cuarta reelección, siendo que en Bolivia la Constitución Política del Estado solamente permite 2 reelecciones. Lo que está sucediendo en Bolivia es lo que sucedió en Venezuela hace exactamente 10 años. Los bolivianos queremos vivir con libertad, los bolivianos queremos vivir con respeto a la ley, los bolivianos queremos vivir con respeto a la Constitución. A partir de la intención ya marcada del gobierno de violar la voluntad del pueblo, es que los ciudadanos nos hemos organizado a través de marchas, protestas pacíficas, enmarcadas en la Constitución Política del Estado, recursos legales que hemos presentado para agotar las instancias nacionales, hemos recurrido a instancias internacionales como la OEA para poder conseguir que se pronuncien acerca del pacto que el gobierno está utilizando para declarar un pseudo derecho humano. Y nada de esto ha funcionado porque ya el gobierno cada vez le importa menos las apariencias, cada vez menos le importa cualquier cosa. Está empecinado en eternizarse en el poder y para eso utiliza la fuerza del Estado. Es por eso que hoy, como última medida, una medida de sacrificio... Eduardo, te quiero preguntar, tú dices... Desde los 9 departamentos... Tú dices que la situación... De los 9 departamentos... Eduardo, ¿me escuchas? Sí, la escucho. Te preguntaba, tú decías que la situación que está viviendo en este momento en Bolivia puede llegar a un extremo como el que se vive en Venezuela. ¿Qué tan lejos es eso? ¿Qué tan lejos está el rompimiento de la autonomía del Estado, en riesgo la democracia boliviana cuando va en este camino a convertirse en lo que hoy es Venezuela? Si nosotros analizamos la historia, se está repitiendo la misma receta castrochavista en Bolivia, y eso es lo que nos preocupa a los bolivianos. No estamos lejos de ser una Venezuela. Si el 8 de diciembre, de aquí a 4 días, el Tribunal Supremo Electoral habilita a Evo Morales para una cuarta reelección, estaríamos viviendo lo mismo que pasó en Venezuela cuando en un referéndum el expresidente Hugo Chávez perdió, pero luego consiguió la reelección también por un tribunal de Venezuela, por supuesto, favorable al movimiento del señor Hugo Chávez. La misma receta se está queriendo aplicar en Bolivia. Por eso hoy los ciudadanos, como última medida, una medida de mucho sacrificio, estamos marchando más de 150 kilómetros de los 9 departamentos del país, ciudadanos sin color político, que solamente queremos el respeto a la ley y el respeto a la Constitución Política del Estado, ¿para qué? Exigirle al tribunal que haga prevalecer un referéndum que de acuerdo a la ley boliviana es irrevisable, irrepetible, de carácter vinculante y además que no puede ser anulado por ninguna causa y ante ninguna instancia. La sentencia del Tribunal Constitucional es absurda, es ridícula. En Bolivia estamos viviendo momentos muy críticos y es bueno que la opinión pública internacional sepa de que el movimiento al socialismo en Bolivia, el partido político de gobierno, está vulnerando absolutamente todos los principios legales, morales, éticos, para poder intentar habilitar al presidente Morales a una cuarta reelección. ¿Cuál es nuestra preocupación? Si no se respeta el voto, si no se respeta las urnas, ¿qué nos puede garantizar a nosotros que en unas próximas elecciones presidenciales el gobierno vaya a acatar el resultado si es que no ha acatado este referéndum que, le repito, no podía ser anulado por ninguna instancia y tenía que ser de estricto cumplimiento? ¿Cuál es la labor que tiene que hacer la oposición para ganar a través de las urnas? Que tampoco quiere decir que en todo caso si pierde vaya a respetar los resultados, pero definitivamente una unión de la oposición, de la ciudadanía, sería importante para enfrentar en las urnas a través de las instituciones a Evo Morales. Pero no tendríamos ninguna garantía porque precisamente eso fue lo que se planteó el 21 de febrero del 2016 y ganó el no. Y el gobierno ahora no lo está respetando. Y dice que es mentira y ellos inclusive se atreven a atribuirse la representación de cómo votó el pueblo. Es decir, no hay un marco legal, no hay un marco constitucional
que a nosotros nos permita creer que ellos pueden respetar unas futuras elecciones, porque han dicho que iban a respetar el referéndum, no lo están haciendo. Han dicho que la constitución política del Estado era la mejor constitución y que no la iban a modificar en 50 años y ahora ya intentaron modificarla para reelegir a Evo Morales. Por eso los ciudadanos nos movilizamos, porque queremos vivir en un país donde se respete la ley, donde se respete la constitución, queremos tener un mejor futuro y definitivamente no queremos seguir el camino de Cuba o de Venezuela. Es Eduardo Gutiérrez, activista y miembro del Comité de la Marcha por la Democracia. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos a una pausa, volvemos con más. Y queremos despedir el programa hablando de la Navidad, que sigue su curso alrededor del mundo. Más y más luces se encienden cada día. Río de Janeiro es adornada con el árbol flotante más grande del mundo, que por 3 años no fue iluminado. En este 2018 se volvió a encender con un gran espectáculo acompañado de fuegos artificiales que tanto gusta a propios y extraños. El árbol de Navidad flotante más grande del mundo volvió a brillar en Río de Janeiro, acompañado de un espectáculo pirotécnico y en medio de una gran expectación tras su ausencia desde 2015. Una estructura metálica de 70 metros de altura compuesta por 900.000 bombillas LED fue iluminada este sábado sobre la laguna Rodrigo de Freitas, en la zona sur de la ciudad. La última vez que esto sucedió fue hace 3 años, pues una fuerte ventisca lo partió en 2 a una semana de la inauguración y obligó a reducir su altura de los tradicionales 85 metros a poco más de 50. El acto de apertura al que asistieron decenas de personas se complementó con un espectáculo de fuegos artificiales que duró 7 largos minutos. El árbol se encenderá todas las noches hasta el próximo 6 de enero, periodo en el que se desarrollarán actividades culturales en los alrededores, como conciertos, diferentes decoraciones navideñas y un mirador próximo desde el que fotografiarlo. De acuerdo con la alcaldía de Río, el árbol flotante acostumbra a reunir a 200.000 visitantes a lo largo de las fiestas navideñas. Y también hay ambiente navideño en Bogotá, en el sur de la capital colombiana. Las fiestas ya comenzaron. Allí fue instalado uno de los árboles más altos del país. La estructura de 51 metros tiene más de 100.000 bombillos y es uno de los lugares más visitados por residentes y turistas. Con el encendido del árbol de Navidad más grande de Colombia, ubicado en el Parque El Tunal, sur de Bogotá, la capital del país oficialmente ya está iluminada. Espectacular, está muy bonito. Muy bonito, está muy bonito. El distrito ya tiene toda la agenda navideña para disfrutar de la época más linda del año en Bogotá. La agenda incluye, además de las novenas en 8 localidades de Bogotá, la tradicional ciclovía nocturna que se realizará el próximo 14 de diciembre. Muy bonito, está muy bonito. ¿Vale la pena venir con la familia? Vale la pena, venimos de Villavicencio. Muy chévere, muy bonito. Se fajaron este año. Recuerde que todas las actividades de la Alcaldía de Bogotá en diciembre son gratuitas. Se nos acabó el tiempo por hoy, pero recuerden seguirnos a través de Instagram en @NTN24, mi cuenta personal @Joely Ramírez. Nos vemos mañana, pásala muy bien.